Muy buen día, apreciados estudiosos. Mi nombre es Marta Melisa Ordóñez. Soy su docente en la asignatura de Cultura Ambiental. Soy ingeniera ambiental de la Universidad Cauca. Soy magíster en gestión ambiental de la Universidad Javeriana. En esta oportunidad seré su docente, como ya lo mencioné, en la asignatura de Cultura Ambiental y Educación Ambiental, la cual es una asignatura transversal a los diferentes programas virtuales de la universidad. Por lo tanto, el objetivo, el propósito de formación de nuestra asignatura es vincular a los diferentes programas a la concientización ambiental. ¿Sí? Lo que se busca específicamente con esta asignatura es que los programas o los estudiosos, perdón, de los diferentes programas tengan un acercamiento a su entorno natural, a lo que es el ambiente, a lo que es todo lo que tiene que ver con los servicios ecosistémicos y las problemáticas ambientales en las cuales además buscamos participar como actores de cambio, ¿no? Que es lo más importante. Así que bueno, sean todos bienvenidos. Quiero recordarles mis medios de comunicación. El principal pues siempre hacer el correo electrónico a través de la plataforma, así que los invito pues a editar, a redactar los correos a través de la plataforma de Canva. Segundo, la llamada telefónica a través del 546-0600, extensión 1458. Además, también tenemos asesorías vía Skype, a través de este canal de YouTube también. Me pueden conseguir además personalmente en la sede de Cajicá, de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12. Así que estaré muy atenta y muy pendiente a cualquier inquietud, a cualquier requerimiento que ustedes puedan tener. Bueno, el espacio de de la videoclase es muy importante porque pretende que nos conectemos entre estudiosos y docentes de una forma sincrónica, es decir, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, quizás no en el mismo lugar, pero sí en el mismo tiempo, de tal forma pues que podamos interactuar. De igual forma, si no es posible conectarse en este momento, saben que esta videoclase queda grabada y queda consolidada en el material de estudio del aula. Así que bueno, voy a dar inicio ahora sí a nuestra videoclase. En esta videoclase vamos a abordar el contenido del módulo 1 y además de eso vamos a abordar las actividades que se tienen que desarrollar en este módulo, para lo cual voy a usar como apoyo de presentación, como apoyo una presentación en PowerPoint, la cual voy a compartir con ustedes a partir de este momento. Sin embargo, pues quiero que sepan que voy a estar pendiente a sus preguntas, tanto a través del canal de YouTube como directamente en Hangout. ¿Listo? Así que cualquier inquietud, pues aquí la pueden realizar en el momento que ustedes lo consideren. En este momento, ustedes pueden observar en pantalla precisamente la presentación que se denomina Encuentro Módulo 1, Introducción a la Educación Ambiental. Mi nombre, Marta Melisa Ordóñez Díaz. Es importante, apreciados estudiosos, pues inicialmente, conocer la importancia de la asignatura, además de abordar los contenidos generales del módulo 1 y explicar las actividades que deben presentar por este módulo. Para iniciar, pues quiero que recordemos que la asignatura de Cultura Ambiental, Educación Ambiental, lo que busca es reconocer nuestro entorno, las problemáticas y situación ambiental actual, con el fin de fortalecer procesos de participación en donde se puedan construir espacios de cambio y transformación que tengan como finalidad la sostenibilidad ambiental de todos los actores, procesos y componentes de la sociedad. Entonces, miren que en esta asignatura no pretendemos solamente abordar temáticas o temas propios de su carrera profesional, sino que la idea es abordar todo lo relacionado con nuestro entorno natural y que claramente pues se va a aplicar tanto a su carrera como a su vida cotidiana, ¿no? Muchas veces nos olvidamos que nuestra profesión depende no de la empresa en donde estoy, no depende de las herramientas que yo use en mi empresa, sino que depende de ese contexto en el que yo me desarrollo como persona, como profesional, ¿sí? Y es a lo que precisamente pretendemos destacar en esta asignatura para que nos fijemos en qué me rodea y qué es lo que debo conservar y qué cambios yo debo llevar a cabo para que ese desarrollo profesional, personal, pues sea satisfactorio. En consecuencia, la educación ambiental busca fortalecer nuestra cultura ambiental con el fin de construir saberes y conocimientos encaminados a la transformación del vivir, el ser y el actuar, haciendo una sociedad ambientalmente sostenible.
Recordemos que el dar solución a la crisis ambiental es una prioridad a nivel mundial en la que todo habitante del planeta es responsable. Por eso, esa asignatura de cultura ambiental, educación ambiental inicialmente, busca que los estudiosos identifiquen las causas y consecuencias de las problemáticas ambientales globales generadas por el desarrollo de las actividades antrópicas, con el fin de proponer posibles medidas de manejo ambiental que aporten a la conservación de la biodiversidad y el equilibrio socioambiental en su región, teniendo en cuenta los objetivos de la educación ambiental. Para lograr esta competencia, entonces vamos a abordar los siguientes contenidos en nuestro módulo 1. Inicialmente, percepción ambiental. Vamos a estudiar algunos conceptos básicos en temáticas ambientales. Además de eso, y como principal componente, pues vamos a identificar la contaminación ambiental. Posteriormente se abordará qué es la educación ambiental, los antecedentes y los objetivos de esta educación ambiental. Además, conoceremos mucho de nuestro entorno natural, desde la importancia de la diversidad, además de las amenazas y de los ecosistemas y especies colombianas con las que contamos pues, en este momento. Por otra parte, podremos abordar las problemáticas ambientales globales, identificando las problemáticas ambientales, así como los desastres ambientales naturales y y los desastres ambientales tecnológicos. Y de esta forma, pues este módulo 1 va a lograr que, como ya lo mencioné, se conozca un poco nuestro entorno natural, pero además de eso podamos reconocer cuál es cuál es nuestro propósito de hacer parte de este entorno, ¿no? No solamente nos tenemos que basar en un desarrollo humano, sino que tenemos otro propósito que es también aportar a la conservación de ese ambiente, que no solamente es para mí, sino para todos los seres que me rodean y para las futuras generaciones, ¿no? Entonces, para entrar en materia con nuestro tema de la asignatura que inicialmente se denomina percepción ambiental, pues quiero que recordemos, chicos, para nosotros o para cada uno, qué es el ambiente. Yo qué considero o yo qué pienso que es el ambiente, ¿no? Entonces, frente a este interrogante, pues es importante comenzar a desglosar los componentes de ese ambiente. Entonces, sabemos que el ambiente es todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? Pero ¿a qué hacemos referencia con todo lo que nos rodea? Pues tenemos que comenzar con los organismos. El ambiente está compuesto por organismos, los cuales son todos los seres vivos, desde la bacteria más sencilla hasta los animales racionales como el hombre, pasando por todo tipo de vida vegetal. Estos organismos interactúan entre sí, pero también interactúan con otros elementos del ambiente como son físicos y químicos. Ahí está la luz, el calor, el agua, el suelo y el aire, ¿no es cierto? Entonces, estos organismos son como la unidad, ¿sí? Que compone el ambiente. Pero esa unidad que compone el ambiente, al interactuar entre sí y a interactuar con otros elementos, tanto vivos como inertes, genera o crea lo que son los ecosistemas. ¿Los ecosistemas qué son? Son un conjunto de organismos que interactúan con otros organismos de una misma especie, de otras especies y con su entorno en un lugar y momento en el espacio. Es decir, que todas esas relaciones, tanto con los seres vivos y los seres inertes, pues van a componer un ecosistema y la interacción entre los diferentes ecosistemas va a generar lo que es el ambiente. Por eso decimos que el ambiente es un conjunto complejo de diversos ecosistemas que se caracteriza por la presencia de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y culturales, las cuales van evolucionando con el tiempo. Sabemos que un ecosistema no es estático, ¿sí? Por lo tanto el ambiente tampoco va a ser estático. Es aquí cuando podemos afirmar que el ecosistema es todo lo que nos rodea, ¿sí? Todo lo que nosotros estamos pisando, estamos tocando, estamos viendo, eso es el ambiente. El ambiente es el espacio en donde nos desarrollamos, en donde nuestra vida se desarrolla y de la cual también, en este ambiente, pues dependemos de otros seres, como esos seres también dependen de nosotros. Por eso afirmamos que es la interrelación de diferentes organismos que por ende también equivalen o también hacen parte de este ecosistema que a su vez hace parte del ambiente. Es desde este punto de partida que queremos abordar lo que es la asignatura de cultura ambiental, educación ambiental. Entonces, si se fijan, la asignatura no se va a limitar a una carrera, no se va a limitar a una profesión, no se va a limitar a un lugar, porque finalmente la cultura ambiental aborda el ambiente, es decir, todo lo que nos rodea.
Y en este ambiente o en esta interrelación de los diferentes organismos, pues vamos a encontrar un término que es la contaminación ambiental y que de una u otra forma refleja esa interacción negativa que nosotros los seres humanos hemos tenido o hemos desarrollado con los otros organismos vivos, ¿no? Y precisamente en ese tema es donde quiero que nos detengamos un momento para poder comprender qué es contaminación ambiental. Entonces, cuando yo hago referencia a la contaminación ambiental, estoy haciendo referencia a todos compuestos, aquellos sustancias, aquellos organismos extraños que ingresan o que están presentes en un ambiente determinado en ciertas cantidades durante cierto tiempo y en condiciones tales que puedan causar un desequilibrio ecológico. Por ende, mencionamos, por ejemplo, si yo hago referencia a la contaminación del agua, estoy haciendo referencia a que en ese recurso denominado agua hay presencia de organismos, hay presencia de compuestos, hay presencia de sustancias en cierta cantidad y durante cierto tiempo que están afectando la calidad del recurso agua. Lo mismo, si hago referencia a la contaminación atmosférica, estoy haciendo referencia a que en ese componente ambiental hay una presencia de ciertos componentes, organismos, sustancias que están afectando la calidad de ese componente ambiental, ¿sí? Y precisamente en este componente ambiental vamos a evidenciar que hay compuestos contaminantes, ¿no es cierto? Cuando en determinadas concentraciones o durante determinado tiempo, pues pueden causar daños o modificación a las propiedades físicas, químicas y biológicas de los diferentes elementos del ambiente. A esta modificación, a este cambio, a este daño, le llamamos impacto ambiental. Cuando yo hablo de un impacto ambiental, quiero que sepan que estamos haciendo una definición sobre alguna alteración, sobre algún cambio, sobre alguna modificación al ambiente, el cual puede ser positivo o puede ser negativo, y que va a representar una ruptura en el equilibrio ecológico o que va a representar una modificación en ese equilibrio ecológico y por lo tanto posiblemente vaya a producir graves daños o perjuicios en el ambiente y en el bienestar de todos los seres vivos. Entonces miren que yo comienzo con un ambiente, ¿no es cierto?, natural, con un ambiente que está en equilibrio, con un ambiente que tiene los organismos, con los elementos del ambiente en completa armonía, ¿sí? Pero cuando yo hablo de que algún componente del ambiente, alguna interacción cambia, ¿no es cierto? Se modifica o modifica el elemento ambiental, pues ya estoy hablando de un impacto ambiental, ¿sí? Así que es clave que comprendamos que cualquier acción que lleve a cabo un organismo en este ecosistema y por lo tanto en este ambiente, pues va a causar una modificación no solamente para ese organismo, sino que además va a causar una alteración en todo lo que nos rodea. Por lo tanto, es tan importante que nosotros como seres humanos nos hagamos responsables de esas acciones que hacemos cada día, ¿no? Porque finalmente pues van a causar no solamente un cambio en mi bienestar, sino en el bienestar de los demás seres vivos y los demás elementos del ambiente. Cuando hablamos entonces de esta contaminación, ¿no? Esta contaminación ambiental, producto de unos impactos, de unos compuestos posiblemente generando unos impactos ambientales, hablamos que hay una modificación en esas propiedades de los ecosistemas. Como ya los mencioné, si hay una alteración en los elementos del ambiente, pues claramente va a haber un cambio, va a haber también una modificación en los componentes del ecosistema. Recordemos que los ecosistemas están compuestos por diferentes organismos que interrelacionan con los elementos, ¿sí? Inertes que lo componen, ¿no? Físicos y químicos. Esta interrelación pues también puede modificar la estabilidad en la composición y estructura de los ecosistemas. Estas modificaciones o estas perturbaciones tienen ciertas representaciones en nuestra vida, las cuales se denominan estabilidad, resiliencia y resistencia. Por ejemplo, cuando yo hago referencia a la estabilidad, estoy haciendo referencia a la capacidad del ecosistema para recuperarse y volver a su configuración original tras una perturbación. ¿Qué puede ser una perturbación? Pues un impacto ambiental, ¿no es cierto? Ya sea que hubo una sustancia de más, ya sea que hubo una presencia de energía, ¿sí? Pues durante un tiempo o una cantidad determinada que causó una perturbación. Y si ese ecosistema es estable, pues ese ecosistema podrá recuperarse y volver a su configuración
perturbación original. Sin embargo, si el ecosistema ha perdido su estabilidad, pues podemos hablar de una degradación ya significativa que puede modificar la composición original de ese ecosistema, ¿no? Tenemos otra propiedad que es la propiedad de resiliencia, la cual hace referencia a la medida de la velocidad con la que un ecosistema vuelve a su estado anterior tras una perturbación. Entonces aquí es cuando yo estoy determinando qué tan rápido puede recuperarse un ecosistema tras un impacto recibido, ¿sí? ¿Qué tan rápido ese ecosistema puede volver a su condición inicial tras la perturbación que vivió? Esto depende 100% pues de la magnitud de la perturbación o de la magnitud del impacto, pero además también depende de la condición en la que se encontraba ese ecosistema, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, sí, por ejemplo, nosotros como seres humanos también funcionamos como los ecosistemas, estamos en constante cambio, los seres humanos también tenemos que tener esa capacidad de resiliencia. Entonces, si a mí un acontecimiento de mi vida me afecta significativamente, por ejemplo, la muerte de un ser querido y yo me encuentro en una situación laboral también muy estresante, pues ese impacto o esa recuperación, esa resiliencia, pues va a ser mínima y me voy a demorar mucho más en recuperarme, no solamente del impacto por la pérdida de un ser querido, sino además también por el estrés laboral que estoy viviendo. Por el contrario, si yo tengo una tranquilidad en mi trabajo, en mi casa, y bueno, y me llega una situación tan significativa como la pérdida de un ser querido, pues quizás lo voy a poder manejar mucho mejor y esa recuperación va a ser mucho más rápida, ¿no? Lo mismo con un ecosistema. Si un ecosistema natural se encuentra degradado, ya se encuentra afectado por otros impactos anteriores y llega a una perturbación, pues quizás esta resiliencia no va a ser tan rápida, no va a ser eh, o no va a responder tan rápido a las necesidades de ese ecosistema porque finalmente ya se encontraba afectado, ¿no? Entonces recordemos que esas propiedades pues dependen no solamente de la magnitud, sino también de la condición en la que se encuentra el ecosistema a recibir esa perturbación. Por otra parte tenemos la propiedad de resistencia, la cual describe cuánta perturbación puede absorber un ecosistema antes de que salte a una nueva configuración, es decir, antes de que modifique su composición química, o su composición física o su composición biológica. Estas propiedades de los ecosistemas que nos garantizan, pues que efectivamente ellos van a poder no solamente soportar las perturbaciones, sino además también garantizar que pueden prestar los servicios ecosistémicos que garantizan la vida en este planeta Tierra. Y de esto vamos a hablar más adelante. En esta primera parte, cuando hablamos de percepción ambiental, pues es clave que queden claros temas como qué es el ambiente, ¿sí? Porque finalmente ese es el principio orientador de nuestra asignatura. Segundo, qué es la contaminación ambiental y cómo los seres humanos pues estamos también contribuyendo a esa contaminación del ambiente. ¿Qué es un impacto ambiental? ¿Sí? Cuando hago referencia a la modificación, a ese cambio en un elemento y cómo puede ser recibido ese impacto ambiental o qué cambios drásticos puede ocasionar ese impacto ambiental en un ecosistema, dependiendo de la condición en la que éste se encuentre, ¿no? Eso es clave, por favor, que lo tengamos presente y que además de eso, pues también reflexionemos al respecto, porque de una u otra forma, pues nosotros como seres humanos también estamos afectando o también estamos contribuyendo a ese bienestar de los ecosistemas, ¿no? Y aquí es cuando es importante abordar el tema de educación ambiental, ya que la educación ambiental nos permite generar conciencia y además de eso promueve la mejora de actitudes, de valores y conocimientos en beneficio del desarrollo sostenible, es decir, en el beneficio de un equilibrio natural y social y económico que nos permita disfrutar hoy de los recursos naturales, pero además también garantizar que estos recursos se van a preservar para las futuras generaciones. Es aquí entonces, apreciados estudiosos, cuando la cultura ambiental pues tiene una gran responsabilidad frente a las modificaciones de nuestras conductas cotidianas y por ende es tan importante que nosotros nos apropiemos de lo que es nuestro ambiente para conocerlo, para saber
qué dificultades se están presentando y cómo yo como actor de cambio, gestor de cambio, pues puedo aportar a esa mejora de mi ecosistema y por ende pues de mi ambiente, ¿no? Entonces miren que la educación ambiental lo que busca es relacionar al hombre con su ambiente, buscando un cambio de actitud, una toma de conciencia sobre la importancia de conservar para el futuro y para nuestra generación la calidad de vida y además de eso la adopción de una actitud consciente ante el medio que nos rodea y lo que pues de lo cual depende en gran medida la enseñanza y la educación de la niñez y la juventud. Muchas veces y más que todo pues en la generación presente, en las generaciones que nacieron después del año 2000, pues son generaciones que desde el colegio, desde preescolar, los están concientizando sobre la importancia de su entorno natural, cómo sembrar una planta, ¿no es cierto? La importancia de reciclar, de reutilizar los materiales. Quizás las generaciones que nacimos antes de este año, pues ese tema no era como tan prioritario en nuestra enseñanza y por ende en este momento en la universidad, pues es necesario que fortalezcamos estos temas y que los conozcamos para de una u otra forma ponernos al día con esas necesidades que tiene el ambiente y a las cuales nosotros podemos contribuir. Entonces, por eso esta asignatura en este nivel de, pues, de pregrado, busca que nuestros estudiosos de la Universidad Manuela Beltrán pues tengan ese acercamiento a su entorno natural, pero más que eso es que nos comprometamos con un cambio en nuestros diferentes actividades, ¿no es cierto?, en nuestros diferentes entornos cotidianos para que de esta forma pues también tengamos un cambio en nuestro entorno natural. Y esto se justifica no solo porque Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, con bosques que cubren más de la mitad del territorio y con abundantes recursos hídricos, sino además eso se justifica en la necesidad que tenemos como seres vivos de interactuar de forma armónica con los demás elementos y seres de nuestro ambiente. Entonces miren que nosotros además, pues por ser un país, como ya lo mencioné, biodiverso, pues tenemos como esa responsabilidad de conservar nuestros recursos, también es una responsabilidad como un ser vivo, como cualquier ser vivo, de poder estar en armonía con todo lo que nos rodea, ¿no? Y frente a esto, pues es clave mencionar toda esa importancia, todos esos servicios que nos proveen que nos provee la biodiversidad para comprender el por qué es importante que nosotros la cuidemos y que garanticemos su existencia, pues de lo contrario tampoco podríamos nosotros existir, ¿no? Entonces miren que inicialmente vamos a abordar lo que es el tema de la variabilidad en estos organismos, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, pero bueno, ¿qué pasa si una especie vegetal o si una especie de fauna se pierde? ¿Estamos afectando algo? Yo no veo aquí ningún cambio. Pues realmente, apreciados estudiosos, el que se pierda una especie, ya sea vegetal o ya sea animal, pues sí hay una repercusión en nuestra armonía como ecosistema, ¿no? Porque finalmente cada especie cumple un papel importante en el desarrollo de la vida y por ende es tan necesario que nosotros pues seamos garantes de esa conservación. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los servicios que presta la biodiversidad, pues inicialmente vamos a hacer referencia a los servicios de apoyo o de soporte. Estos servicios de apoyo o de soporte se representan por la formación del suelo, ¿sí? El proceso de fotosíntesis, por ejemplo, el ciclo de los nutrientes, que son el sustento del crecimiento y la producción, la formación y almacenamiento de materia orgánica y la neutralización de los desechos tóxicos. Entonces, miren que cuando nosotros estamos hablando de la importancia de la biodiversidad, no solamente puede hablar de una importancia desde lo que yo puedo observar, ¿sí? Desde lo que yo puedo observar en mi paisaje, sino que además yo tengo que saber que estoy haciendo referencia a todos esos servicios que, que detrás de lo que observamos pues están prestando, ¿no? Por ejemplo, la fotosíntesis, por ejemplo, la formación del suelo para que a partir de esa formación del suelo pues se pueda generar otra vida como son las especies vegetales, lo que además a nosotros también nos va a proveer de alimentos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la generación de oxígeno, con la captura de CO2, todos estos servicios nos provee la biodiversidad y sin esos pues nosotros no podríamos existir. Otro servicio es el servicio de aprovisionamiento. En este caso, para nosotros sí es más evidente este servicio, pues porque directamente lo podemos tomar de la naturaleza o bueno, o si hacemos un proceso de transformación, pues sí podemos saber de dónde vienen, ¿no? Entonces aquí es cuando encontramos todos los productos, todos los bienes de los cuales nos provee la naturaleza, como son el alimento, la medicina, las materias primas, ¿sí? Lo que pues permite la producción de otros productos que nos facilitan mucho nuestra vida cotidiana y en este servicio, pues yo creo que
sí somos la mayoría muy conscientes y sabemos que sin la naturaleza pues no podríamos nosotros también contar con esos servicios que como ya lo menciono pues hacen nuestra vida más fácil. Frente a esto, cabe pues la pena resaltar que la oferta de recursos biológicos depende del mantenimiento de una compleja red de interacciones, ¿no? No solamente podemos hablar de que el árbol nos provee y que por lo tanto no necesita de otras especies porque eso es falso. El árbol sí necesita de bacterias, necesita de elementos de su entorno que yo también debo ser garante que existan para que él pueda producir la madera que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Así que podemos afirmar que esas interrelaciones entre componentes bióticos y abióticos son los que finalmente nos permiten contar con estos productos y como ya lo mencioné, por lo tanto no basta con cuidar un solo elemento, sino que debemos cuidar todo lo que rodea a ese elemento para así garantizar la producción de los diferentes servicios de aprovisionamiento. En este, en este, en esta, en estos servicios también encontramos el servicio de regulación. Estos servicios de regulación quizás para nosotros no son tan evidentes porque son algo tan naturales que muchas veces nos olvidamos que también se requiere de un ciclo, de un proceso para su generación. Y es aquí cuando hablamos de todo lo referente a la producción de oxígeno, el almacenamiento y captura de carbono, el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del clima, el control de la erosión y mantenimiento de la fertilidad del suelo, ¿sí? Yo creo que nosotros todo el tiempo estamos respirando y se nos olvida que para poder respirar de ese oxígeno necesitamos de unos árboles que capturen el CO2, necesitamos de unas condiciones climáticas que favorezcan el intercambio constante de esas partículas de oxígeno para que esté todo el tiempo depurándose, ¿no? Entonces, para nosotros eso es como algo tan natural que nos olvidamos que también debemos ser garantes de eso. ¿Y cómo somos garantes de eso? Pues precisamente disminuyendo la quema de combustibles fósiles, ¿sí? Entonces, miren que muchos de los procesos que la biodiversidad nos brinda, nosotros los recibimos y nos olvidamos retornarlos, ¿no? Entonces, como que recibimos, pero se nos olvidó que si no retornamos, pues finalmente este ciclo se va a romper en algún momento y es cuando estamos viendo ya las problemáticas ambientales. Otro, otro ejemplo muy claro de los servicios de regulación es, por ejemplo, la contaminación de un río. Muchas veces, y yo creo que ustedes también tienen padres o abuelos que les contaban que ellos se bañaban en no sé qué río de la ciudad, que era el Paseo de Olla, ¿sí? Que de los, no sé, 20 ríos que atraviesan nuestra ciudad, nos bañamos en 19, ¿sí? O sea, que era constante como ese plan de río. Actualmente no nos podemos bañar en ningún río aquí, pues en Colombia, por la contaminación de las aguas. ¿Y por qué se vive esa contaminación actualmente? Antes igual también se arrojaban residuos orgánicos a los ríos porque pues tampoco había tratamiento de las aguas residuales. Pero ¿qué pasa actualmente? Que es tanta la cantidad que nuestros ríos no se pueden recuperar. Entonces, si estamos hablando de recorrido de un río en medio de la ciudad o bueno, o adyacente pues a la ciudad, entonces él va recibiendo diferentes descargas de agua residual. Pero ¿qué pasa actualmente? Que los descargues de agua son tan grandes en tan altas concentraciones, pues que el río finalmente lo único que puede es recibir y al momento de querer depurar, al momento de querer regular esta contaminación, pues no la puede eliminar porque es tanta que ya su capacidad está completamente sobrepasada, ¿sí? Entonces aquí es cuando hablamos de que las propiedades del ecosistema, como son la resiliencia, la resistencia, pues ya están en su límite porque realmente estamos aprovechándonos, estamos excediendo esa capacidad, ¿ya? Estos servicios de regulación pues son vitales para el desarrollo en cualquier forma de vida. Por lo tanto, es tan importante que nosotros como seres humanos pues garanticemos que como seres que aprovechamos estos recursos, pues también como ya lo mencioné, seamos garantes de regresar estos servicios, ¿no? Otro servicio que también para el ser humano sí es muy evidente son los servicios culturales, ya que nosotros al momento de poder percibir un ecosistema verde, al momento de ir al mar, a la playa, pues estamos sintiendo muchas veces beneficios solamente con verlos, ¿no? Solamente con sentir esos diferentes ecosistemas, pues ya estamos teniendo un beneficio. Esos son los servicios culturales, los cuales nos permiten descansar en estos paisajes, los cuales nos permiten inspirarnos, los cuales nos permiten reflexionar, llevar a cabo actividades de recreación y todo eso gracias a una contemplación de la biodiversidad y por lo tanto pues al servicio cultural que esta biodiversidad nos ofrece. En este particular, pues sí vale la pena aclarar que, por ejemplo, el turismo
turismo es uno de los componentes o de las actividades económicas más importantes en nuestro país y que por ende pues se lo debemos a la biodiversidad y de aquí pues nace también esa dependencia que tenemos nosotros, no solamente desde una parte social, sino también económica a la existencia pues de estos recursos naturales. Frente hasta este punto, me gustaría saber, apreciados estudiosos, si tenemos alguna inquietud, si tenemos alguna pregunta que deseen manifestar en este momento, hasta este punto que hemos abordado lo que son los conceptos principales de ambientales, además de la importancia de la biodiversidad y la importancia de la educación ambiental. Entonces quedo atenta a sus preguntas si las quieren hacer en este momento. Si no, pues recuerden que vamos a estar pendientes de sus preguntas a través del correo electrónico, a través además de la llamada o a través también de sus preguntas en el chat. ¿Listo? En cualquier momento, pues no duden en hacer estas preguntas. Bueno, y teniendo en cuenta entonces esta importancia de la biodiversidad, pues también vale la pena, preciosos estudiosos, entrar en todo lo relacionado con el impacto del ser humano o con el impacto de los diferentes componentes a la existencia pues de la biodiversidad. Y es aquí cuando encontramos cuatro aspectos, cuatro elementos fundamentales en esta conservación y que por lo tanto pues nosotros debemos ser garantes, ¿no? Entonces inicialmente pues tenemos, por ejemplo, la sobreexplotación de especies. Este impacto ambiental es debido, esto ya es como más de dependiente de la población humana, ya que dependiendo también de lo que son la movilidad, ¿no es cierto?, de los seres humanos, dependiendo de las tecnologías pues que se implementen, puede haber una reducción o un aumento de las diferentes especies, tanto marinas como terrestres, ya que frente a esto hay una comercialización ilegal, ¿sí? Que pues que donde transportan especies de un lado para otro y donde además también estamos hablando de una extensión de especies de una zona para poblar otros lugares, lo cual pues produce un desequilibrio en el ecosistema, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de una sobreexplotación de especies, no solamente estoy hablando de una sobreexplotación de especies vegetales, ¿sí? Que es cuando estamos haciendo un sobrecultivo, cuando estamos haciendo una sobreexplotación del suelo por cultivos, por ejemplo, en grandes cantidades o en grandes hectáreas, sino que además también estamos hablando de ese comercio ilegal de las especies de fauna que también ocasionan un desequilibrio en el ecosistema. Tenemos otro punto que es la pérdida de hábitat, en donde podemos observar que es una de las principales causas de la disminución de las especies, tanto vegetales como de fauna, debido a esa invasión de sus espacios, ¿no? Entonces, actualmente podemos observar cómo estas especies pierden su hábitat, ya sea total o parcialmente, debido a una destrucción de su ecosistema, ya sea porque es reemplazado por otro tipo de ecosistema o porque definitivamente se rompen esas relaciones entre las diferentes especies u organismos de ese ecosistema, ¿no? Lo que pues conduce a una pérdida gradual de las especies y además de eso también a una fragmentación de hábitat y por ende pues a un desequilibrio pues de este ecosistema, generando además la pérdida de servicios ecosistémicos. En este impacto o en esta alteración denominada pérdida de hábitat, pues podemos encontrar lo que es la desertificación, lo que hace referencia al proceso en que una comunidad biológica llega a un punto tal de degradación que se convierte en un desierto, es decir, pues de gradualmente se va perdiendo. Y en este proceso y este proceso se da especialmente por actividades como la agricultura, cuando son cultivos repetidos y en años secos generalmente, y por el sobrepastoreo, es decir, solamente dejaron una sola especie, no hay interacción entre organismos y finalmente pues esta área se va perdiendo porque no hay ese complemento pues de servicios ecosistémicos, ¿no? Tenemos también lo que es la fragmentación de hábitat, lo cual hace referencia a la reducción o división de un área extensa y continua de hábitat en dos o más fragmentos, ¿sí? Lo que ocasiona pues que finalmente estos organismos sean divididos, estos servicios ecosistémicos sean divididos o que sean reemplazados por diferentes
ecosistemas que también pueden ser urbanos o también pueden ser rurales, ¿no? Provocando un aumento progresivo entre los parches, entre la fragmentación, de tal modo que llegan a constituirse como islas dentro del paisaje. Entonces ya no hay una comunicación y por ende pues se quedan fragmentos de un lado a otro pues de producto de esta ruptura hasta que ya finalmente no se pueden relacionar ni ni aprovechar los diferentes servicios ecosistémicos y pues hay una ruptura del equilibrio ecosistémico. Y finalmente pues tenemos todo lo relacionado con la introducción de especies tóxicas y las extensiones en cadena. Entonces cuando yo hablo de la introducción de especies tóxicas, estoy haciendo referencia a que una especie exótica, en este caso pues se denomina tóxica porque finalmente ingresa a un área nueva en donde va a cambiar como va a cambiar todo ese desarrollo de la vida en esa zona y por ende va a ser una modificación de procesos o una modificación de interacciones y va a desplazar, ¿no es cierto?, las especies nativas que habitaban en esa zona. Entonces aquí hablamos de una especie tóxica o una especie exótica que ingresa a una zona a modificar todo su desarrollo y por ende pues a desplazar las especies nativas que en esta área habitaban. Y tenemos las extinciones en cadena que ya se dan pues cuando la alteración de un componente del ecosistema es ya definitivo, lo que lleva a otros componentes también a afectarse y por ende pues hay una afectación gradual y en cadena de los diferentes elementos del ambiente que causan pues ya la degradación completa de su ecosistema y esa degradación completa pues hace referencia a los diferentes cambios, a diferentes modificaciones o perturbaciones pues que se pueden llevar a cabo en este ecosistema y que modifican los servicios ecosistémicos que se presentaban en el mismo, ¿no? Entonces, miren que dentro de estas amenazas de la biodiversidad, pues hay una gran intervención por parte del ser humano, ¿sí? Y por lo tanto, pues es tan necesario que nosotros podamos identificar de esas actividades que realizamos diariamente que pueden estar aportando a estos impactos, pues, sobre la biodiversidad. Y es aquí, pues, cuando podemos hablar un poco de esa relación del ser humano y de la naturaleza. Entonces, miren que nosotros como seres humanos, pues, tenemos una interrelación, tenemos una responsabilidad, ¿no es cierto?, muy grande sobre esos diferentes cambios de modificaciones que se han llevado a cabo en nuestro ecosistema, puesto que de nosotros ha dependido realizar esas perturbaciones tan significativas, ¿no? Inicialmente, pues con el crecimiento demográfico podemos saber y podemos constatar la gran cantidad de demanda de recursos naturales que se ha requerido para que nosotros podamos sobrellevar como esas exigencias actuales de la sociedad, desde lo que son, no sé, todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver solamente con los insumos que nosotros utilizamos diariamente como vestuario, como alimentos y los medios de transporte. Entonces, miren que todos estos recursos que nosotros usamos diariamente, pues han necesitado de la explotación de un elemento del ambiente y cuando hay tanta población, cuando hay un crecimiento exponencial tan grande como el de nuestra especie humana, pues esta demanda de los recursos naturales va a ser significativa y pues sí va a generar una perturbación, una afectación al ambiente y específicamente pues a los diferentes elementos que lo componen, ¿no? ¿Esto desde cuándo comenzó? Pues desde la revolución industrial, en donde lo que se buscaba era que hubiese un desarrollo, un crecimiento económico a costa de lo que fuera, ¿no? Entonces aquí comenzamos a transformar el medio natural con el objetivo pues de extraer los diferentes recursos para la fabricación de compuestos que garantizaran pues como esa sostenibilidad y ese crecimiento económico y de esta forma pues se fue modificando o se fue alterando todos los elementos naturales, ¿no? Entonces aquí es cuando hablamos ya de la generación de energía, hablamos ya de todo lo relacionado pues con la urbanización, ¿no es cierto? Entonces ya es cuando hay un asentamiento de las personas en un solo lugar y comenzamos a extraer de ese solo lugar pues los recursos que necesitamos y además de eso pues esto ha ocasionado que se conformen sociedades con un gran número pues de personas que van a demandar los recursos de esta población, ¿no?
Y no solamente de energía, no solamente de tecnología, sino también además de alimentos y pues todo lo que nosotros necesitamos para nuestra cotidianidad, el agua, la luz, ¿no es cierto?, los medios de transportes. Y de esta forma pues también esta revolución industrial pues que también satisfació este tipo de necesidades, pues también, también produjo este aumento de la población, ¿no? Porque ya finalmente contábamos con comodidades que permitían también que la especie humana pues se reproduciera en un solo lugar y pues eso también obviamente que aportó a ese crecimiento demográfico, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que es la revolución verde. Muchas veces nosotros asumimos que por ser revolución verde pues va a ser algo favorable para el ambiente, pero no, todo lo contrario, ya que en esta revolución denominada la revolución verde, lo que se buscó fue el acelerado incremento de la producción agrícola, básicamente de granos como el trigo, el maíz, el sorgo y el arroz, que tomó lugar en los años 40 a los años 70. ¿Sí? Entonces lo que se buscaba pues en esta era o en esta época era la implementación de nuevas tecnologías y que apoyaran ese pues desarrollo de la agricultura y garantizaran pues ese sostenimiento eh, alimentario, ¿no? De toda la especie humana. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Se hicieron semillas o se implementaron semillas más resistentes a enfermedades y tolerantes a las variaciones climáticas con una modalidad de siembra exhaustiva basada en el uso de fertilizantes y plaguicidas, lo cual pues sí permitió obviamente una provisión de alimentos en diversas partes del mundo en grandes cantidades, pero también hizo una modificación en los patrones del suelo, modificando pues sus componentes, modificando pues como ese desarrollo natural de las diferentes especies, ¿no? Desagotando e impactando pues el recurso suelo. Y por ende, pues si se impacta el recurso suelo, sabemos que se impactan los diferentes recursos, por ejemplo, el agua, porque finalmente a través del suelo se filtran los diferentes compuestos líquidos, se van a los diferentes acuíferos, a los ríos y que pues también contaminando este recurso y al aire, porque esos también emiten vapores, ¿no es cierto? Y gases que también pues se vinculan a la atmósfera y lo cual también pues causan una modificación química de este elemento. Entonces, miren que estos tres temas, estos tres aspectos, lo que son la revolución verde, la revolución industrial y el crecimiento demográfico, pues efectivamente han sido como los principales proveedores de esa modificación al ambiente, de ese cambio, de esos impactos que como seres humanos pues hemos ocasionado a nuestro entorno natural. Y dentro de esos cambios, dentro de esas modificaciones, pues podemos encontrar las problemáticas ambientales que actualmente pues podemos vivir, ¿no? Entonces ahora ya estamos hablando del calentamiento global, de la pérdida precisamente de, de esos glaciales, de la pérdida de biodiversidad, también pues por los cambios climáticos, ¿sí? Y ya estamos en este momento viendo las consecuencias de esos tres aspectos que son el crecimiento demográfico, la revolución verde y la revolución industrial en nuestra cotidianidad. Antes veíamos, por ejemplo, muy lejos el deterioro de la capa de ozono y hoy podemos observar que ya tenemos pues la formación de un agujero en la capa de ozono que pues menos mal también ha disminuido, ¿no es cierto? Y se ha regenerado, pero que finalmente pues está y que lo que tenemos que buscar ahora es esos cambios, esas modificaciones de nuestras actividades para ese impacto, pues prevenirlo, perdón, mitigarlo y controlarlo, ¿no? Pues porque ya finalmente no se puede prevenir, pero al menos sí lo podemos controlar y lo podemos mitigar. Recordemos a profesores estudiosos que el ozono es un gas altamente reactivo en el que cada molécula está compuesta por 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, pues es normal que lo encontremos, ¿no es cierto?, en nuestra atmósfera. Es un componente normal. ¿Qué pasa cuando esa formación de ozono, pues, sobrepasa sus límites? Pues aquí es cuando ya encontramos una afectación en la composición de la atmósfera y además de eso, cuando se mezcla, cuando se combina con los rayos del sol, pues efectivamente vamos a ver una transformación de estos átomos de oxígeno y los vamos a ver como átomos libres o como radicales libres que van a generar finalmente
un deterioro en la capa de ozono, ¿no? Porque ya no vamos a ver solamente los tres átomos de oxígeno, que son los que se consideran como el ozono bueno, sino que además vamos a encontrar átomos de ozono malo que se encuentran al nivel de la corteza terrestre, en la cual se constituye en un peligro para el ambiente, ¿sí? Es importante mencionar que en esta zona es uno de los principales contaminantes atmosféricos que se forma a partir de la acción de la radiación ultravioleta sobre los gases de combustión que expiden los vehículos o que están presentes en las emisiones industriales. Entonces, miren que esa producción de ozono es normal, hace parte de nuestra atmósfera, pero cuando se combina con otros gases, como son los gases pues, emitidos por las actividades industriales y además de eso también se combina con los rayos ultravioleta, pues aquí es cuando ya estamos mencionando que ese ozono es perjudicial pues para nosotros mismos, ¿no? Por otra parte, tenemos como otra problemática ambiental identificada también por las actividades que actualmente nosotros llevamos a cabo, encontramos entonces lo que es, como ya lo mencionamos, el calentamiento global, pero este calentamiento global, recordemos que es producto de todo lo relacionado, o sea, en nuestro caso, es producto de todo lo relacionado con los gases de efecto invernadero. Y es aquí cuando podemos hablar de actividades como la ganadería, ¿sí? Y es aquí cuando podemos hablar de actividades en donde se emiten estos gases, producto, por ejemplo, de una actividad industrial o producto de la quema de combustibles fósiles, como son el carbón, el petróleo, el gas natural, que han llevado a esa acumulación de gases de efecto invernadero que finalmente, pues lo que producen es un calentamiento de nuestro planeta Tierra, ¿no? Lo que hacen es aumentar la temperatura en nuestro planeta Tierra y por lo tanto, pues tenemos un incremento en el nivel del mar, una pérdida de páramos, por ejemplo, de glaciales y una pérdida pues de ecosistemas y también pues por ende de los servicios ecosistémicos, ¿no? Además, también podemos encontrar apreciados estudiosos una problemática que es la lluvia ácida. Se denomina lluvia ácida las diferentes formas de precipitación que presentan un carácter más ácido de lo normal, ¿no? Normalmente, nuestra lluvia tiene un pH aproximado de 5,6, ¿sí? Pero el de la lluvia ácida está entre 3 y 5,5. Por lo tanto, podemos observar que hay una modificación de esta composición química del agua y por lo tanto, pues va a ocasionar daños o impactos, perdón, a todos los elementos pues que se encuentran en el ambiente y que van a ser receptores pues de esta lluvia ácida, ¿no? Entre esas modificaciones o entre esos impactos que podemos evidenciar producto de la lluvia ácida, por ejemplo, encontramos en el componente suelo la desaceleración de la descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Por ejemplo, aumenta la probabilidad de que se muevan elementos tóxicos de un lado del suelo, por ejemplo, al agua. Además de eso, pues va a generar la contaminación de los ecosistemas marinos, ya que se produce una acidificación de cuerpos de agua que hace que la proporción de iones cambie y favorezca la concentración de metales pesados, ¿sí? Y pues por esta presencia de metales pesados también vamos a hablar un aumento pues en la mortandad o intoxicación de los peces o de los seres marinos y por ende pues también un desequilibrio en nuestra cadena alimentaria, ¿no? Además, ustedes van a poder observar, gracias a esta lluvia ácida, pues el aumento en la vulnerabilidad de enfermedades y daños por agentes parásitos, por ejemplo, en los árboles, la corrupción de estructuras vegetales. Vamos a ver una bioacumulación de metales pesados, no solamente pues en los ecosistemas acuáticos, sino también terrestres y por lo tanto pues va a haber una afectación a la salud del hombre pues como parte material, una afectación también en las edificaciones porque habrá una corrupción de los diferentes materiales como el acero y como el cemento en las infraestructuras, ¿no? Entonces miren que esa lluvia ácida no solamente afecta como el entorno natural, sino también el normal desarrollo pues del ser humano, ¿no? Otra problemática que también, pues que además es muy importante y que nos afecta directamente a nosotros como seres humanos, pues es el agotamiento y la contaminación del agua. Recordemos que este agotamiento y esa contaminación del agua, pues hacen referencia en la contaminación a la presencia de sustancias o de compuestos extraños en un tiempo determinado que cambian esa calidad del agua. Y el agotamiento, pues es cuando definitivamente nosotros hacemos tanto uso de este recurso que no permitimos que otros seres o que otras generaciones lo puedan usar, ¿no?
Recordemos, chicos, que entre los tres principales factores que causaron un aumento en la demanda del agua durante el siglo pasado, por ejemplo, fue el crecimiento demográfico, el desarrollo industrial y el riego de cultivos. Por ende, estas actividades pues están causando un agotamiento de este recurso tan valioso y además de eso pues también se va a ver, también van a afectar, o sea, las mismas industrias, los mismos cultivos pues también van a afectar la calidad del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque hay infiltración de sustancias como los fertilizantes, por ejemplo, hay derrames, por ejemplo, de aguas residuales industriales que también van a afectar el recurso natural, va a haber además también diferentes compuestos contaminantes producto de actividades del hombre, como, y bueno, y no actividades, solamente hago referencia a industriales, sino también actividades humanas, como son las aguas residuales que llegan también a los ríos, ¿no? Entonces, entre más crecimiento demográfico, pues más cantidad de este tipo de líquidos, de residuos líquidos, pues se van a generar, ¿no? Y finalmente, pues tenemos como problemática ambiental el deterioro de ecosistemas y pérdida de biodiversidad, que ya lo abordamos hace un momento, y todo pues referente a un cumplimiento de las necesidades del ser humano, ¿sí? Entonces, si se fijan, apreciados estudiosos, de nosotros depende 100% garantizar esa conservación de nuestros recursos naturales y pues además también esa prevención o mitigación de los desastres naturales que se puedan presentar, ¿sí? Bueno, como conclusiones, pues sí me gustaría mencionar que la biodiversidad le ofrece al ser humano servicios ecosistémicos que son necesarios y que son absolutamente eh, requeridos por el ser humano, ¿sí? Para nuestra subsistencia. Por ende, es tan necesario pues que nosotros también garanticemos esa conservación, ese cuidado de esa biodiversidad. Por otra parte, pues tenemos que Colombia es un país privilegiado, ya que cuenta con gran diversidad de especies y ecosistemas, ya que confluyen 7 áreas geográficas. Por otro lado, sabemos que la educación ambiental es una herramienta que se adoptó en Colombia desde el año 2003 a través de su Política Nacional de Educación Ambiental, retomando el concepto de desarrollo sostenible. Y finalmente, que se presentan diferentes problemáticas ambientales derivadas de la relación humano-naturaleza causadas por el uso inapropiado de los recursos naturales. Bueno, aquí tenemos alguna de la bibliografía pues utilizada para abordar este tema, lo cual pues también ustedes pueden encontrar en el material complementario de nuestro módulo 1. A continuación, entonces voy a hacer referencia a las actividades que debemos trabajar en este primer módulo. Para eso es todo por este momento de atención prestada. Les deseo una excelente semana y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.